Ok, correcto, muy bien. Chava, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos los aspirantes, escuchas, colegas que ya tienen indicativo, invitados, todos los, pues bueno, todos los aspirantes también que están, pues con todo el ánimo para entrar a esto de la radioafición. Bienvenidos y bueno, pues quiero platicarles un poquito de la historia. Pues voy a tomarme un pequeño, unos minutos para platicarles un poquito de la historia de XE1 Paz, que son mis indicativos. Yo estoy operando en la ciudad de Puebla, siempre he radicado en la ciudad de Puebla, soy radioaficionado desde 1976. Empezamos con este hobby desde los 15 años de edad. En aquel entonces, pues bueno, no existía el internet, no teníamos acceso a muchas tecnologías realmente, y pues bueno, cuando buscábamos algún hobby, alguna actividad, sabemos muy bien que muchos, pues bueno, se iban a la cuestión de esto de los famosos riders, de los Boy Scouts. Había muchas actividades de campo, bicicletas, todo esto, y bueno, los que nos gustaba un poquito la cuestión técnica, pues nos pasábamos a la cuestión esta de la radiovisión, que algunos tuvimos oportunidad, de boca en boca, o simplemente veíamos antenas muy altas en las distintas casas en las ciudades, y pues bueno, ya sabes, en algunos casos llegaba uno con la inquietud de decir, ¿sabes qué? Voy a ver qué está pasando ahí, meramente por curiosidad. Digamos que los papás de uno a veces se enteraban de que existían los radioaficionados, había siempre algún tío, algún conocido. Esto era de boca en boca, ¿no? Pues no había la difusión que hay ahora, que eso ayuda mucho por el internet, digamos, las promociones que se hacen en los distintos grupos. Hay muchos grupos, como el que está ahorita representando Chava, que lo que hacen es estar promocionando, ¿no? De alguna forma, lo que queremos es que esto no se acabe, es un hobby muy interesante. Bien, entonces nos vamos un poquito con la historia. Al principio de todo esto, digamos, de la inquietud personal, ¿no? Por la radioafición, bueno, pues nos interesamos. En aquel entonces estaba la famosa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el que administraba el concepto de radiodifusión, ¿no? El esquema de permisos de radiodifusión. Posteriormente vino Copetel, IFETEL, digamos, ya son cuestiones gubernamentales que, bueno, ahí no nos metemos mucho en este momento, porque por lo mismo que digo, ahí ha ido cambiando los esquemas, el tipo de licencias también es otro tema, pero eso se va a ver más adelante. Eh, ha habido una serie de cambios legales a través de los años, sin embargo, no nos ha afectado y al contrario, ¿no? Creo que hasta este momento viene hasta beneficiando, perdón. Digamos que yéndonos directamente ya a la historia de cómo empezamos todo esto y quiero tratar de ser lo más, ¿cómo les diré? No extenderme demasiado para que ustedes me comprendan muy bien a lo mejor el momento que yo viví en aquellos ayeres y al momento de hoy, de qué forma tan apasionada puede uno llegar a tener el interés en este hobby. Bien, bueno, al intentar así que en ese momento al intentar obtener los indicativos y empezarnos a relacionar con algunos grupos en las ciudades, desde luego nos pusimos en contacto con gente, eso es lo importante, como es este caso, ¿no? Nos pusimos en contacto con algún radioaficionado, siempre hay radioaficionados dispuestos y siempre hay que estar dispuestos a apoyar y ayudar. ¿Por qué? Porque digamos que es un joven muy noble y ahorita nos toca a nosotros, después vienen otros, entonces todo lo que podamos aportar es muy interesante. Bueno,
me voy directamente a lo que fuimos viviendo y entonces ya me van a comprender muy bien y créanme que el interés que tengo, o digo que en este primer capítulo, digamos, de los cursos, o en esta primera parte de los cursos, el interés realmente es, ojalá y podamos, o pueda personalmente, ¿cómo les diré? Introducirlos en este hobby en la forma de que ya que está uno dentro, si lo toma uno con mucha pasión y muchas ganas de hacerlo muy bien, esto no se acaba, no se acaba, ya llevamos muchos años en esto y pues realmente es un hobby para toda la vida, lo podemos compartir con la familia, con amigos, no, hay una infinidad de cosas que podemos hacer. Para que no me extienda mucho por la cuestión del tiempo, me voy a pasar a mostrarles un poquito lo que, digamos, el transcurso a través de los años de lo que ha ido sucediendo y lo que hemos ido viviendo en la televisión. Digamos que ustedes pueden escoger cualquier actividad, desde luego, ¿no? Pero sí, a través del tiempo realmente hay para mucho tiempo, para mucho rato. Ok, vamos a cambiar la cámara, voy a mostrarles un poquito ya de lo que hay de... Okay. Bien, me voy a remontar un poquito a por ahí de 1970, que fueron, digamos, los orígenes. Y en aquel entonces, a nosotros nos tocó vivir todavía la cuestión de transmitir. Todavía se transmitía, sí, hay como 3 o 4 vistas, se hacía radio con equipos, se llamaban equipos separados. Digamos, ¿qué es esto? Bien, equipos separados simplemente era muy sencillo. Teníamos unos receptores, ¿qué es esto? Esto es un Hallicrafter, es una de las marcas, digamos, fue un equipo muy famoso. Esto es un receptor, aquí lo tenemos, ¿se dan cuenta? La precisión pues era a través de una agujita, no había una precisión como con los equipos digitales. Esto es un Hallicrafter, por ejemplo, ¿sí? Teníamos para ajustar volumen, obviamente, selectividad, sensibilidad, limitábamos el ruido de manera manual, con unos switches muy interesantes. Ajustábamos, aquí había un trimmer de antena para ajustar la antena. Okay. Bien, pero miran esto que, bueno, yo sé que hay receptores y todo esto, ¿va? Bien, ¿qué hacíamos originalmente, digamos? Los que nos tocó vivir esta etapa? Recibíamos con un equipo como este, puede ser como este, que posteriormente en los 80 y anteriormente, bueno, también este ya es transistorizado. Por ejemplo, este es un receptor que tiene 11 bandas. Es transistorizado. Esto es muy similar, que muchos deben conocer, a los transoceánicos Zenith. Había una marca muy famosa que eran los Zenith. Y bien, digo, eso pues nadie los soltaba, nadie los vendía, esos Zenith. Era muy difícil conseguirlos y muy caros. Sin embargo, ya por ahí en los 80 sale este tipo de receptores que son, se llaman los transoceánicos, pero este ya es transistorizado. Aquí podíamos ver, tenía muchas bandas, muchas frecuencias. Entonces, digamos, este es el equivalente a un Zenith. Nos tocó, pues bueno, la etapa de decir, oye, pues voy a comprarme uno, ¿verdad? Vamos a comprar uno para tener la recepción del mayor número de bandas que podíamos en aquel entonces, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo nos tocó en lo personal operar? Bien, recibíamos con este equipo y transmitíamos con un equipo como este. Si ven, es un equipo enorme. Un equipo enorme. Este equipo se sintonizaba de igual manera a través de esta perilla. Aquí, por ejemplo, estábamos 7200 y aproximábamos, ¿no? Se llamaba y le decíamos 0 bit. Los poníamos a 0 bit porque oscilábamos, movíamos aquí el oscilador, y oscilábamos con muy baja potencia del oscilador, y lo que se hacía es que poníamos en conjunto con el receptor a 0 bit la frecuencia, hacíamos esto. ¿Sí?
Entonces decíamos, ok, aquí está. Ah, mira, ya me encontré. Ahí es donde voy a transmitir. Correcto. Había equipos que eran acristalados. ¿Qué es esto? Acristalados, ¿qué quiere decir? Un cuarzo nos limitaba la frecuencia. Ya hablamos de equipos un poquito más antiguos. Nos limitaba la frecuencia como porque te vendían un cristal, que era una cosa como esto, mira por acá debe haber, eran unos cuarzos que lo que hacían aquí, limpió, yo creo, eran unos cuarzos que lo que hacía uno, estaba pensando, aquí es, colocar el cuarzo y este equipo, este transmisor, que es un Rock Champion de Globe Electronics, lo que hacíamos era BFO, que el BFO, ¿qué es un BFO? BFO es un variador de frecuencia, ¿no? De oscilador de frecuencia variable. Ok, en español, ok. Entonces, ¿por qué? venían cortados a distintas frecuencias, se le ponía el equipo, es el cristal, y el cristal definía la frecuencia de acuerdo al corte del cuarzo que vienen internamente. Una pieza que tiene internamente tiene aquí un cristal de cuarzo. Hace que oscilara el radio en la frecuencia. Obviamente, en ese caso, estábamos en una sola frecuencia. No te podías mover en transmisión. ¿Qué pasa cuando ya tenemos el BFO? En el BFO ya nos podíamos mover. Ok, estos son equipos, digamos, pues, que nos tocó vivir. Como se dan cuenta, fue apasionante esto. Digo, tuvimos que ir aprendiendo, pues bueno, de qué se trataba esto de los cristales, pedir cristales. Había una empresa en México que los hacía, o en Estados Unidos una muy importante también. Los pedía uno, te llegaban los cristales cortados a la frecuencia. Entonces quiere decir que teníamos una cajita con cristales para 7070, para 7075, 7080. Esto le tocó vivir a muchos radioaficionados de los que son un poquito más antiguos, digamos 1900, de más años en la radiodifusión. Hablemos de 1970 para atrás, nos tocó vivir todo esto tan apasionante, ¿no? Me paso aquí con otro tipo de radio. Tuvimos la oportunidad a través de otro amigo radioaficionado, ex militar o militar, se fue de la ciudad y nos hizo, puso en venta equipos y logramos adquirir este equipo. Por ejemplo, esto es un RME Electrovoice, la marca. Es un equipo dedicado exclusivamente para radioaficionados. Este es un equipo, el Halicaster, que tiene banda corrida. ¿Qué quiere decir banda corrida? Nos sirve para broadcast. ¿Broadcast qué es? Broadcast es poder escuchar estaciones radiodifusoras fuera de la banda de aficionados, digamos. Estaciones comerciales, vamos a decirlo. Existen muchas estaciones comerciales, antiguamente más, de distintos países, que son estaciones informativas, noticiosas, musicales, católicas, religiosas, perdón, católicas, cristianas, de todos los religiones, hablan mucho de aspectos políticos. Muchos de ustedes seguramente han escuchado ese tipo de estaciones radiodifusoras que están en la onda corta. Bien, ¿qué pasa? Este radio era un receptor abierto, se les llama abierto en la banda comercial, digamos, o broadcast, y además pasaba por las bandas de aficionados. Este equipo ya no tenía esa peculiaridad, por eso fue una adquisición fantástica, ¿no? Realmente este equipo, si se dan cuenta, tenemos aquí 7000, y esto lo movimos a través de una perilla, a ver si lo logramos ver. Entonces, mecánico, una hermosura de equipo, y acá tenemos el filo. Aquí es rápido, y aquí tenemos el filo. Y vamos a moverlo. Una cosa fantástica, ¿no? Obviamente también tiene su F-Gain, aquí está el F-Gain, la frecuencia de audio.
de RFGame, las bandas, y si se dan cuenta es exclusivamente radioaficionados. Entonces fue un modelo fantástico, digo, realmente para mí fue impresionante haber podido conseguir este equipo. Pocos de estos equipos los he tratado de buscar y realmente pues muy pocos hemos detectado ahí en las distintas ofertas de equipos, ¿no? Sin embargo, digo, el equipo lo mantengo en extraordinarias condiciones, si lo ven, es una hermosura. Ok, y me tocó muchos años transmitir con este Electro Voice entre y transmitía, recibía. Bien, pasamos un poquito ya a mediados de los 70s, 1970, y aparece en el mercado ya, había varias marcas, inclusive ya estaba Icon, Yaesu, Kenwood, Standard, bueno, había muchas marcas, pero aparece en el mercado, también había una marca que se llamaba HitKit. Eran equipos que podías armarlos tú mismo. Bueno, pero bien, volvemos al punto. Entonces, ante la necesidad de automatizar un poco más esto, porque si se dan cuenta era un poquito técnico, tenías que mover recepción, transmisión, estarle moviendo un relay, haciendo ahí una serie de intercambios entre transmisión y recepción. No era tan preciso, a veces hablaba uno en una frecuencia y que recibían en otra, se movían los equipos, se movían, me refiero, se iban corriendo tantito de frecuencia, porque por la cuestión de que se iban calentando, todo es bulbos, hasta acá estamos en bulbos, y entonces sacan los famosos transceivers. Y calentó no era literal, ¿verdad? De que tenías que... ¿Porque se calentaron? Transceivers. Esta marca, Tempo, lo fabricó Yaesu, pero para Estados Unidos se llamaba Tempo One. Yaesu era el FT100, me parece, este tipo de FT100 en Japón, y lo fabricaron para Estados Unidos en Henry Radio, y lo vende en una fábrica, un distribuidor, perdón, en Estados Unidos, y lo vendían allá sin ningún problema. Digo, era un fabricante más, era Yaesu, y el modelo era el Tempo One para Henry Radio, que era el distribuidor de Estados Unidos, como puede ser ahorita HRO, una tienda muy famosa ya. Ok, entonces adquirimos ya, porque ya era lo nuevo, ya venía digamos, los transceivers. Y también con esto de los transceivers, en ese inter, viene un cambio tecnológico muy interesante a nivel de la radioafición. Antiguamente se usó la amplitud modulada, que en 11 metros todavía se observa que los equipos tienen AM, se modulaba, digamos, se transmitía la voz a través de un sistema de modulación que es amplitud modulada. La radioafición también era lo mismo, por ahí de 1960, 60, 70. En la actualidad los equipos lo tienen incluido, la amplitud modulada, sin embargo ya cayó en desuso por el ancho de banda que la transmisión requiere. Realmente disminuye muchísimo la distancia que puede uno transmitir. Bien, entonces en el inter de 60, 70, 80 inventan los transceivers, que son transmisores, receptores automáticos, que es lo que todos ya conocemos. A lo mejor muchos desconocían que los equipos eran separados, pero eso fueron desde 1920 aproximadamente hasta 1970 aprox, los equipos eran separados. Tú transmitías y recibías con equipos independientes, hasta que se inventa esto del famoso transceiver. Pero con lo mismo viene un cambio en la modulación, en el tipo de transmisión. De AM pasamos a doble banda lateral, que se llama double sideband. Casi no le pusieron lo que hicieron es suprimir el carrier central de la AM, de la primera banda, y los equipos, algunos equipos transmitían en las bandas laterales alta y baja. No sé cómo le llaman en 11 metros, pero bueno, es la banda lateral alta y la banda lateral baja. Se transmitía en las dos bandas laterales. Posteriormente, al poco tiempo, suprimen las bandas laterales y entonces ya nos dejan nada más la upper o lower. O sea, la parte, transmitimos en la parte alta o baja de banda lateral.
Bien, obviamente todo esto va a determinar una serie de cambios a nivel legislación, a nivel internacional. Pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿saben qué? Las bandas de 20 metros, por ejemplo, vamos a transmitir en parte de banda lateral alta. La banda de esta de 40 metros en la parte baja. Entonces ya se hace una definición, digamos, del por qué en cada, ustedes se van a encontrar del por qué en cada banda tenemos el uso de la banda lateral está cambiándose. Pues bueno, eso fue por definición realmente. En estos equipos tú los podías cambiar. Por ejemplo, aquí venía banda lateral, telegrafía, ahí, pero la banda lateral la cambiaron así. Tú le ponías lo normal, sideband, o lo opuesto, al revés. Querías transmitir al revés, transmitías al revés. Y si no, normal. Interesante, ¿no? Una cosa interesantísima, aunque a través del tiempo ya se definió y dijeron, señores, no, vamos a operar como debe de ser, ¿no? Vamos a, banda de 20 metros es un tipo de banda lateral, en 40, 80 en las distintas bandas. Sabemos muy bien que no existía más que las bandas normales que son 10, 15, 20, 40, 80 y 160. Teníamos las 5 bandas básicas en el segmento de HF, ¿sí? En ese momento, ¿no? Ok, bueno, pero nos vamos a pasar acá porque más adelante voy a tratar el tema de las WARC, las famosas WARC, que son 12, 17 y 30 metros. Ok, entonces, estamos igual. ¿Por qué ya transmitimos en banda lateral y ya son transceivers? De acuerdo. Bien. Para aquel entonces también no existían las PCs, ¿no? Las computadoras. Vamos a quitar aquí la nave espacial. Ok. No había computadoras. Entonces, por ahí salen varios fabricantes. Uno de los fabricantes más importantes era Robot. Ok. Robot, ¿qué hacía? Son unos equipos, pero en aquel entonces se utilizaban para lo que en la actualidad hacemos modos digitales a través de una PC utilizando la tarjeta de sonido. En aquel entonces lo que había era esto. Entonces inventan estos equipos, tú los interconectas con tu radio al micrófono PTT y bocina, es lo mismo, y con las empresas que estos equipos transmitían. RTTY, MOS y SCTV. Tenían todas las funciones. ¿Qué costarían para público? Yo creo que todo eso. Velocidad. Lo que estabas aquí era TIPI, ¿no? Te daba el telegrafía, era CQ por default, cambiabas el tono o la velocidad y definías qué querías, RTTY, Morse o barrido lento de televisión. ¿Qué es STV? El STV es otra modalidad de los modos digitales para transmitir slow scan televisión. ¿Qué quiere decir esto? Transmitimos televisión de barrido lento. Ok, vamos a... ¿Qué pasa por ahí con Robot, el fabricante digamos, de estos interfaces interfaces hacia modos digitales? Aquí lo tenemos. Este equipo, por ejemplo, este de aquí es específicamente se usó mucho para RTTY y telegrafía. Era un teclado, ¿sí lo ven? Un teclado. Una hermosura de equipo. Una hermosura, ¿ok? Y posteriormente fabrican este otro equipo. Miren, se los quiero conectar. Esto es una hermosura para ustedes. Okay. Esto es algo muy interesante. Digamos, fue el inicio de esta modalidad, ¿no?
estos equipos lo que hacían es que hacían un barrido como un osciloscopio. Esto es un osciloscopio. Entonces nos hacía un barrido, que por eso se llamaba barrido lento. Lo que hacía es que dibujaba una imagen como un osciloscopio. Seguramente muchos de nosotros hemos visto cómo operan los osciloscopios. Te barría la imagen, entonces obviamente aquí te aparecía CQ, XE1, FAS, bueno, 73, name, nombre Alex, UDH Puebla, ¿no? Lo que veías era digamos, la figura en blanco y negro, o sería en este caso amarillo y negro, veías la sombra con la figura de lo que estabas barriendo, o sea, interconectábamos estos equipos para barrer, digamos, la señal de televisión. Entonces, digamos que este fabricante marca la pauta para que pudiéramos hacer este tipo de inicio de modos digitales ya con equipos más comerciales. Antiguamente todo esto se hacía con radioteletipos. Por ejemplo, el RTY se hacía con teletipos. Y el barrido lento de televisión era muy experimental, se hacía con osciloscopios, cámaras con el obturador muy, muy abierto. A nosotros nos tocó por ahí hacer un experimento con la universidad de aquí de Puebla, que teníamos ahí del grupo que estaba en Puebla, había un grupo experimental de radioaficionados que lo que hacían era, me voy a pasar para este lado, sí. Ok, no, vamos a otro, aquí tenemos otro tema más. Lo que hacían es experimentar con una cámara, con el obturador abierto, para que le dieran los 40 o 50 segundos para que la imagen barriera. Y entonces al barrer la imagen, al tener abierto el obturador, se imprimía en el papel, digamos, la fotografía se imprimía y entonces en papel veías la fotografía. Era una cosa fantástica. Posteriormente se le adicionó a un osciloscopio. Fue una cosa muy experimental, interesantísima. Nos tocó vivir esa etapa del cambio del osciloscopio, de la cámara con obturador, a donde ya Robot fabrica los equipos y bien. Pero bueno, esto fue en lo personal, para mí esto fue un gancho. Fue cuando yo vi las primeras transmisiones de video que se podía por radio transmitir imágenes, pues ya simplemente dije, no, esto es lo mío, aquí me quedo. O sea, ya esto se interfaza para radioteletipo y Uy, se va a imágenes, enojar el ¿no? profe, No vas a ver la digitales. fama del profe regañar. Ok. Esto a manera nada más muy breve, les muestro aquí un Kingwood. Esto es un Kingwood, el puro transmisor. Las marcas muy, muy buenas también. Lo que también tenían equipos separados, había transmisor, y obviamente la parejita, compraba uno mucho eso. La gente que podía decía, compro mi parejita de Kenwoods, tal modelo de Pentec, de Drake, de Yaesus, compraban las parejitas separados. Esto de abajo fue una marca muy, muy importante del mercado, el famoso Johnson Viking. Fue un fabricante de equipo. Este equipo en especial es un amplificador de 2000 watts. Era una cosa, es impresionante, el equipo pesa muchísimo. Obviamente, ya para operarlo, imagínense el consumo de energía, pero bueno, pues se quedó aquí como parte del museo personal de Tiziano Faz, ¿no? Bueno, me voy a pasar un poquito más ya a dar la vuelta a los 70s, 80s, y nos vamos a ver lo que es la típica estación de radioaficionado, digamos, una estación ya más en forma. Ok. Vamos a comenzar con el típico radio que todos tenemos, digamos, el equipo de onda corta, ¿no? El multibanda ya, el transceiver. En este caso, por ejemplo, ok,
Vamos a ver si pueden ustedes comparar, imagínense lo que se vivió en aquellos años 60 y antes más, ¿no? Muy emocionante, ¿no? Pero digo, lo que alcanzamos a vivir y posteriormente, bueno, ya tenemos, por ejemplo, esto, la calidad de estos equipos es lo que estamos viviendo en la actualidad todos, digo, algunos tenemos equipos más básicos, pero al final de cuentas todos son ya digitales, todos tienen memoria, tienen filtros, tienen una calidad, una nitidez impresionante, ¿no? Llegó a ver en aquel entonces también, y los venden en la actualidad, pero tenemos por ahí una marca muy importante que es Palomar. Este equipo es un aditamento que se le pone al transceiver. Es un preamplificador. ¿Esto para qué sirve? Es un preamplificador externo. Muchos equipos ya lo traen incluido, de hecho casi todos. Pero este amplificador externo lo que hacía es que nos da ahí una ganancia adicional en recepción. Okay. La típica estación, sabemos, tenemos micrófonos, hay micrófonos de móvil, micrófonos del propio equipo, que vienen preamplificados, micrófonos muy profesionales, de mucha calidad. Tenemos los amplificadores famosos, ¿sí? que nos van a complementar una estación. ¿Sí? Los amplificadores vienen por bandas, potencias, digamos, no hay nada muy que no conozcamos la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, los amplificadores lo que hacen es que van a amplificar la señal que típicamente son 100 watts de un equipo de HF y vamos a utilizar un poquito más de potencia cuando no tenemos, digamos, muy buena propagación o más bien, bueno, en los intercambios de señales, normalmente cuando son expediciones o lugares muy distantes, esas estaciones son muy socorridas, entonces vale la pena. En casos normales no hay que utilizar exceso de potencia. ¿Por qué? Porque pues, si no es necesario, ¿para qué utilizamos exceso de potencia? Estamos gastando recursos indebidamente. Digo, aquí no hay ese concepto a lo mejor de decir, no, yo creo que no hagan fuertísimo. No, aquí es que me escuchen cómodamente y competir en igualdad de condiciones. Claro, en situaciones muy extremas, por ejemplo, islas muy lejanas, expediciones muy lejanas, países muy distantes, ahí sí a veces se requiere meter un poquito de potencia, pero digamos lo recomendable es tener una estación bien montada, con buenas antenas, los equipos funcionando bien, a manera de que no estemos desparramando excedentes de potencia que no son tampoco tan necesarios, ¿no? Bueno, tenemos aquí por ejemplo lectores, estos son lectores de telegrafía y de radioteletipo. Son lectores portátiles, es un lector portátil, también fue un equipo de hace muchos años, también casi de museo, pero sirve y sí decodifica. Aquí, por ejemplo, también tenemos un transmisor. Esto, dentro de la banda de aficionados, en el segmento de UHF, podemos operar también, transmitir televisión amateur se llama. Es un formato de televisión que viene siendo un canal de televisión tal cual, en vivo, digamos, no en barrido lento. Hay que diferenciar. Hay SSTV, que es lo que vimos ahí atrás, que es un barrido lento, tarda segundos en llegar la imagen, y luego tenemos el ATV, que no hay que confundirlo. Amateur TV es transmisión simultánea y lo estás viendo en vivo. Obviamente las bandas son diferentes. Aquí se maneja esto en bandas de UHF. El barrido lento televisión se ocupa en cualquier otra frecuencia, B, U, en cualquier frecuencia, pero es lento. Y en UHF exclusivamente se ocupa ATV. Aquí arriba hay algunos proyectos. Por ejemplo, existe una banda que ya la autorizaron, que es DLF, que es muy altas frecuencias. Prácticamente nadie, muy pocas estaciones en el mundo están haciendo este tipo de experimentos. Nosotros estamos por hacer las antenas para hacer este tipo de experimentación. Ahí estamos hablando de la banda de 1750 metros. En la que está la mayoría, digamos, de radioaficionados, estamos en 160 metros. Es la última del segmento de HF. Pero si nos vamos a BDF, que ya estamos hablando de frecuencias pues ya muy extremas, ¿Quién está ahí? obviamente, si ven números,
pues estamos hablando de 1750 metros. Aquí está el convertidor. El convertidor lo que hace, como no tenemos receptores para esto, o es difícil conseguirlos, lo que hace un convertidor, que son estos, mira aquí están, converter, o este otro que aquí está, oscila la frecuencia, digamos, el receptor hace que se convierta y que lo recibamos en 80 o en 160 metros. Se hace una especie de multiplicaciones de frecuencia. Hay todos los recursos, tecnológicamente hay todos los recursos, y ahorita llevamos recorrido probablemente el 20% de la estación. Pues apúrate, Todo lo que hay que hacer, porque y todavía no terminamos. ¿Solo una hora? Y todavía no terminamos, me refiero tecnológicamente de atender este Hay caso. 36 y Por de ejemplo, que no hemos preguntas, podido pues, de lleno a la banda de Según yo, no. BLF, por falta de tiempo, por lo que ustedes quieran, o simplemente te absorbe demasiado esto de las demás bandas, ¿no? Y modalidades. No da tiempo con la radiodifusión, y ya tenemos un buen ratito en esto de la revisión, y no te da tiempo para disfrutar y conocer todo lo tan amplio que es la radiodifusión. Tenemos los rotores, que son los rotores ¿cómo se llama? De las antenas direccional. Aquí están los rotores y los controladores para los, ¿cómo se llama? Para los satélites, que después por ahí Lalo les va a dar un curso muy amplio. Él nos ha dado toda la, digamos, nos ha pasado toda la experiencia, el apoyo para tener, digamos, una instalación bien montada para satélite. Ya se lo platicará Lalo, pero lo hemos hecho, es muy interesante. Las señales, recibir y transmitir satélite es muy sencillo, pero hay que hacerlo bien. Yo pienso, es hacerlo bien, y tenemos otro segmento, otra actividad más en la radiación que no lo hemos podido explotar mucho, pero pues nos metimos, ¿verdad? Nos metimos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy interesante, ¿no? De ahí nos pasamos a la famosa banda de 6 metros, que todo el mundo está vuelto luego con la banda de 6 metros. Existen radios en el mercado, también no necesariamente un radio, ojo con eso, a lo mejor te dicen, por ahí te vendo un HF, tal modelo, esto y el otro, y tú piensas que el HFS a lo mejor es un radio para todas las bandas. Pues no, porque existen los famosos monobanda. Es esto. Por ejemplo, este icon, a ver si lo alcanzan a ver. Esto es un transceiver, pero este es un transceiver exclusivamente para la banda de 6 metros. Los hay, o sea, si ustedes quieren comprar un radio nada más para estar escuchando cierta banda, sobre todo 6 metros, lo compran. Este otro es otro equipo exclusivo para 6 metros. Por ejemplo, este es el FJ, lo venden en la actualidad, pero este es de perillita. Una hermosura de equipo, ¿no? Son 10 watts y 6 metros. Esto los hay monobanda. Tú lo puedes comprar 20 metros, 40, 80, la banda que tú quieras. Pero bueno, digamos, en el caso específico es 6 metros. Este transmisor receptor es nada más para la banda de 6 metros. Digamos, la banda de 6 metros es apasionante. No me meto ya tanto a lo específico por banda para que nos dé tiempo de ver toda la estación. Sin embargo, es una de las bandas más emocionantes en la actualidad, porque es muy esporádica. Bien, posteriormente, bueno, aquí vamos a observar algunos otros equipos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, equipos que salieron con esto, ¿cómo se llama? Cristal líquido. Otros todavía de LEDs. Aquí hay un equipo de LED. Por ejemplo, son HFs diferentes. Funcionan perfecto. Mira, por ejemplo, aquí están. ¿Sí? Uno puede adquirir un equipo de estos sin ningún problema. Son equipos económicos. La cosa es que te lo quiera vender el que lo tiene. No te lo va a querer vender, ¿por qué? Pues porque ya son reliquias, y generalmente el que los tiene, pues ya se los quedó para eternas memorias, ¿no? Pero digamos, vienen con todos los equipos. Tenemos aditamentos, que son los distintos medidores. Siempre es muy recomendable en la operación de la estación estar monitoreando
la potencia que está sacando y que no tengamos estacionarias. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se te vaya el equipo. Si la antena no está bien, el equipo Abajo. en todas las estaciones vale la pena tener Ujú. un medidor. Hay muchas marcas de muy bajo precio, mediano, alto precio, Tú lo lo que uno dijiste quiera, pero hay que estar monitoreando la salida de las antenas. Existen preamplificadores para, por ejemplo, para satélite, digamos, por ejemplo, aquí está, no se alcanza a ver, es que no cabe uno, ¿no? Ya no cabe uno en la estación, pero aquí tenemos un pre, Gaste, de Virage también, no es otra marca. Este equipo es un pre para que mejores la recepción de satélite, muy recomendable para no estar quitando y poniendo antenas, les voy a mostrar. Es algo muy interesante que puedas tener tus distintas llaves de antenas. Yo aquí tengo todo el juego de antenas, son 19 antenas. Imagínense estar quitando y poniendo antenas. No, me volvería loco, perdería el contacto. Entonces, hay llaves de todas las marcas, modelos de las redondas. Entonces, es muy recomendable en una estación, por ejemplo, alinear bien tus cables de antenas y tener todas tus antenas con tus switches bien organizadas. ¿Por qué? Porque ahí es motivo de otro problema. Te equivocas de antena, al rato ya se aflojó el conector, entonces realmente no vale la pena. Bueno, me voy a pasar un poquito más rápido. Por ahí de 1979, uy, si te si se dan faltan cuenta, 30, 40 años. este radio únicamente, voy a hacer un poquito rápido, este radio, si se ve, ahí está, no tenían los radios, las WAP. Ahí está, este iPhone. Y es un iPhone medianamente moderno. Es un transceiver, ya es un equipo con banda lateral y todo, con todas las modalidades, bien. Pero hasta 1979 nos autorizan las bandas WARC. Las bandas WARC. ¿Sí? ¿Qué es la 17 y 30 metros. Es 12 metros, 17 metros y 30 metros. La radioafición conquista la oportunidad de que nos otorgaran las bandas WARC. Este equipo ya tiene las bandas WARC. ¿10? Y 24. Si se dan cuenta, este equipo tiene todavía relays, ahí sí se escucha, mira. Al cambiar la banda, no sé todo se hacía mecánicamente con relays. Obviamente los equipos nuevos ya es electrónica totalmente, ¿no? Bien, esta banda WARC tiene una peculiaridad, no nos vayamos a equivocar con eso. Las bandas WARC las inventan, se llaman bandas refugio. Es una decisión que toman para las personas, colegas o aficionados que no quieran participar en concursos o eventos. Las bandas WARC son para aficionados que quieren hacer radio exclusivamente, pero las bandas WARC no se pueden operar concursos, ojo con eso. Las demás bandas siempre observarán ustedes que se pueden operar los concursos con regularidad. Les voy a dar un poquito, me voy un poquito más rápido. La reacción comienza en 1895, digamos las primeras transmisiones, ¿no? Y técnicamente las primeras estaciones de radioaficionados están por ahí de 1908, 1912, después del Titanic. Ya las bandas amateur comienzan a hacer un poquito más haber mayor difusión y empieza a haber en Estados Unidos mucha actividad de reaccionarios, 1919 aproximadamente. Ok, bueno, vámonos un poquito más rápido. Tenemos los famosos transceivers de VHF, UHF, que son estos equipos. ¿Me queda bien? No se alcanza a ver muy bien, perdón, tenemos aquí este otro.
digamos, podemos adquirir equipos separados por bandas, dual bander, que le llaman telbander. Les quiero, bueno, posteriormente les voy a mostrar algunas otras cosas, pero bueno, llega la computadora, cuando llegan los 90s, por ahí la computadora, ya empezamos a manejar los radioaficionados, los modos digitales de manera muy fácil con las tarjetas de sonido de las computadoras. Ya los programas, ya no hay que comprar nada adicional, ya los programas, muchos de ellos gratuitos, los bajamos y estamos ya haciendo modos digitales, el modo que ustedes quieran, hablamos de televisión, radio, teletipo, son infinidad de modos digitales. Al momento, por ejemplo, tenemos aquí este modo que está en la actualidad de moda, pero aquí tenemos un programa, que les voy a mostrar brevemente. Quiero ver qué tan estricto es. No, y ya. Este programa Pero sí se a mí me muere. gusta mucho. No sé, Hay muchos. no me acuerdo. ¿En cuál en Pero tu aquí calendario? tenemos muchísimos programas digitales. Pueden hacer ustedes prueba. Hay un programa que se llama, un modo digital que se llama Olivia, Elo, RTTY, Domino, Contestia también. Aquí tenemos para operar telegrafía, el famoso PCK. Aquí tenemos Packet, RTTY. Este programa también puede transmitir fax. Puede transmitir SSTV. Digamos que la computadora nos vino a hacer la vida muy fácil a los radioaficionados porque ya podemos hacer maravillas con la PC, que es lo único que necesitamos. Me voy un poquito más para atrás aquí. Aquí tenemos un tuner, los famosos tuners. Estos tuners, digo, ya sabemos, digamos, las aplicaciones. Lo idóneo es que esté en línea, digamos, cuando veamos que tenemos un poquito de estacionarias, digo, dentro de lo tolerante, pues bueno, sí lo que vamos a hacer es hacer un pequeño ajuste, si es que el equipo en sí lo requiere, y si no tiene algún túnel integrado, para que a manera de protección del equipo. Lo idóneo, digamos, en lo personal, me ha gustado mucho tratar, y siempre con la ayuda de los amigos, es tratar de llegar a las antenas lo mínimo de ondas estacionarias que le llamamos, lo mínimo posible. ¿A manera de qué? De no ocupar lo mínimo que se pueda el túnel y tener toda la eficiencia en la antena, entonces ya no requieres tanto Sí. ni tanta potencia, digamos, y tampoco tanto equipo, ¿no? Sí. Te Una hora. compras un túnel Este viene pequeño, a las digamos, 8. pero digamos, esto es una estación básica. Bueno, básica, digamos, tengo algunas modalidades que muchos seguramente desconocían, pero bueno, es una estación, no, más bien es una estación, pues digo yo que sí hay casi todas las distintas opciones que se pueden hacer. No ha habido tiempo de sacarle jugo al 100% a pesar del tiempo que llevamos en esto. Esto se los digo porque realmente es un mundo, esto es impresionante, y digo, caray, de esto yo no me saldría nunca, porque pues, fue parte de mi vida y además todo el tiempo estoy aprendiendo. No, ya. Agradezco a Chava y a todos los organizadores y participantes de este curso, es el hacer ver a la gente, a los aspirantes, a los amigos, el mundo y la inmensidad que hay en esto de la religión. Y así como ahorita nosotros estamos aportando, que también los nuevos, cuando lleguen, pues se junten a los grupos, participen. ¿Por qué? Porque sí, para llegar a esto, uno solo es imposible. No podría uno conocer todo, no hay tiempo, realmente no hay tiempo. Entonces siempre es muy importante, digamos, la ayuda de un colega, un amigo, un grupo, lo que sea. Realmente, como ustedes verán, es muy complejo el mundo de la religión. Déjenme mostrarles las antenas brevemente y me voy a publicaciones. Permítanme.
un momento, bueno, si no me voy directamente a publicaciones. Bueno, dentro de este mundo de la radiodifusión, bueno, hay muchas cosas muy interesantes. Ahí va. Por ejemplo, aquí tenemos publicaciones que se llama ARRL, libros de antenas. Por ejemplo, tenemos este libro de antenas. Tenemos el famoso, que esto también todos los radioaficionados, digamos, lo conocen, el Radio Amateurs Handbook. Es una publicación importantísima, donde viene todo lo que podamos necesitar la radiodifusión. Esto es la Biblia de la radiodifusión, digamos. Hay publicaciones a nivel mundial importantísimas. Por ejemplo, está la revista esta de la revista relacionada, la revista SECU. Se puede uno inscribir, o suscribir aquí a las distintas, pagar y las ediciones. Ya creo que lo hay digital, pero bueno, aquí la tenemos, las publicaciones. Existen videos, había videos antiguamente, no sé si ahorita estén ya, me imagino que en línea, de cómo comenzar la radiodifusión, digamos. Esto se pasaba en las escuelas, lo llegamos a pasar en las escuelas, en radiodifusoras, en canales de televisión hace muchos años. Eran los famosos, los famosos Beta y VHS. Llegaron a ver estos productos, muy interesante, ¿no? Dentro de la radiodifusión. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí les voy a mostrar, aquí tenemos un pequeño transmisor. Esto se llama QRP, es otro mundo dentro de la radiodifusión. Esto es un pequeño transmisor de 200 miliwatts para la banda de 40 metros. Aquí conectamos la llave de telegrafía. Pues sí, para eso es el telegrafía. Esto lo podemos fabricar nosotros o comprar. ¿Sí? Esto es un pequeño transmisor que le llaman ahí de experimentación. Si se dan cuenta, una lamparita, ¿no? Una lamparita de luz. Bueno, pues más bien es una cajita de alto. Esto es un microtransmisor QRP. Esto es lo que es otro, para los que les gustan los proyectos. Esto es un transmisor, por ejemplo, esto es un transmisor para 10 metros. ¿Sí? Este es el transmisor para 10 metros. Una bolsita con distintos componentes. ¿Sí? Y podemos hacer nuestro transmisor. Lo venden, es barato, te metes a experimentar. Aquí para la cajita, te dan todo el kit. Es una hermosura esto, digamos. Este es el transmisor en sí. Aquí lo tenemos. Viene el fabricante que se llama tal vez simple transmisor. Este es 4 watts y lo puedes tener en la banda que quieras, de 160 a 10 metros. Por ejemplo, a quien le gusta experimentar. Y acá vienen las instrucciones paso a paso de la sección de la radiodifusión, que es baja potencia, experimentación. Por ahí, en el tiempo, logramos adquirir este libro. Es un libro de lo que fueron los principios para aficionados e iniciados. Telegrafía y telefonía civiles. Bueno, estamos hablando aquí de 1924, cuando comenzaba, pues ya empezaron las primeras transmisoras de aficionados. Pues bueno, tanto fue la pasión, ya tenía yo el libro, que tuvimos oportunidad también de adquirir una radiola. Una radiola, la 3, es la radiola 3A. Aquí la tienen. Esto es el típico equipo de 1925. Está completo, lo logramos adquirir también, es RCA, es fantástico. Esto es un receptor de amplitud modulada. Aquí lo tienen, y nada más le faltan los bulbos. Aquí está el bulbo. Aquí está un bulbo. Desgraciadamente el problema es que para conseguir los bulbos estos, primero no hay. Ha sido muy difícil encontrar, los hay, ¿no? Pero difícilmente. Y el costo. Quienes tienen estos bulbos, los Raytron, se llama, es Radiotron, para completar esta radiola, se dejan pedir lo que quieran. Sin embargo, bueno, aquí ya lo tenemos, ya conseguimos uno para referencia, y poco a poco pues, habrá que irlos consiguiendo.
en el mercado, bueno, pero miren lo fantástico que es esto de Que la no se radiación, las hasta para dónde nos mandarlos llevó, a hacer hasta conseguir, personalizados. es un equipo de 1920, ¿no? Capaz. Que esto, pues, obviamente es otro proyecto, lo vamos a poner a trabajar. Distintas publicaciones, por ejemplo, Ure de España, en 1996, Apuntes para radioaficionados, por ahí la Argentina saca el famoso Quintana, ¿Sabes la cantidad de manual preguntas? de radiotransmisión amateur. Aquí tenemos otra publicación. Bueno, tenemos también dentro de la radioficción la famosa revista 73, no sé si todavía esté, existió hace años, no sé si esté, pero la famosa revista esta 73 Magazine era de acceso, las comprábamos en Sanborns, había la QST, estas son las revistas típicas de radioaficionado, que son CQ 73 y ¿No les QST. van a dar Esta break? es la revista profesional, digamos, ¿No sirve típica la break? de toda el mercado. Aquí hubo otras publicaciones. Está el manual de relacionado moderno. Esto es de Barcelona, pero esto tiene muchos años de Marcombo, ¿no? Señores, 1984. Por aquí está el Radio Amateur Handbook en español, hubo una edición en español argentina. Esto es Argentina. Argentina. Es el handbook famoso. Claro, ahorita ya tenemos, esto fue en 1953, también lo conseguimos en algún bazar, en alguna tienda de radioaficionados en Estados Unidos, no sé, se consiguió. Como verán, hay muchísimo material. Hay antiguamente un punto, antes de que se me acabe el tiempo, existía también cuando teníamos, que no había computadoras, había libros de directorios de radioaficionados. Pero bueno, cualquier duda y demás, pues bueno, estamos a sus órdenes. Agradezco, se quedó corto el tiempo, sin embargo... Las antenas. Ah, las antenas, permítanme tantito, vamos a las antenas. Un momentito. A ver, vamos corriendo. A ver, tenemos un poquito de luz, espérenme tantito. Vamos aquí a hacer ¿cómo se llama? El recorrido aquí a las antenas. Con ese defensor ahí. Luz. Permítanme tantito. sí, 19 antenas. ¿Cuántas dijo? Bueno, como verán, en esto acabamos. Esto sale, o sea, no le hagan mucho caso a las señoras. Esto sale de la estación de radio. Tampoco lo he podido acomodar, pero bueno. Vean la cantidad de cables. Digo, ni modo, ¿verdad? Está la ventana aquí. Pero pues... funciona la estación. Acá están las distintas antenas, a ver si las logran ver. Al frente van a encontrar las que la antena tiene. del satélite, que son un stack ahí de hay varias antenas para satélite. Después hay una cúbica, no sé si la alcancen a ver. Y hasta allá arriba están los stacks de BU220. Por los agujeros, por el cableado. Tipo Yagi y tipo cúbica. También nos dimos la oportunidad de fabricarlas. No hemos comprado porque es carísimo, no habría dinero que alcance. Entonces las hemos ido fabricando. Pero, por ejemplo, si queremos experimentar con antenas tipo cúbicas famosas, que son, pues la verdad es la mejor antena que existe, pues esta la armamos aquí en el jardín, se hizo, la ayudaron el grupo. El conocimiento me lo pasó otro amigo, compré un libro, digo, es meterse y hacerlo. Sin embargo, digo, pues en esto acabé en 44 años, es lo que llevo al momento, y falta mucho más. Pero bueno, esto es parte de la redacción. Muy brevemente, vamos aquí, ya nada más me tomo 2 minutos. Aquí tenemos también la evolución de los portátiles famosos. Aquí tenemos un portátil que era cristalado, fíjense el tamaño. Los walkie-talkies famosos para otro tipo de bandas. Esto era un walkie-talkie de los 70s. Luego salen este otro tipo de portátiles, los van achicando
ya cambiábamos frecuencia. Bueno, menos Es una azúcar. chulada, ¿verdad? ¿Sí? De walkie-talkie. La mitad. Ahora, Después ¿cómo le voy a vienen poner media? otros portátiles ¿Me pones fantásticos, una? como tarjeta de crédito, Pero- que fue uno muy famoso. Walkie-talkie, que ya ven el tamaño, ¿no? Comparen los tamaños de lo que hacíamos de versión hace 40 años y lo que es ahora. Es impresionante el avance de la tecnología. Y entonces digo, realmente nunca vamos a parar, ¿eh? Como radioaficionados no hay manera de que al engancharse uno se pueda uno salir de esto. No sé si tenga tiempo para algunas preguntas, si es que alguien quiere preguntar algo, Chava, o pues bueno, creo que fui bastante explícito y creo que no haya Mira, mucho